Hoy algo bueno le va a ocurrir. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. No hay forma que pueda perder. Tengo en mí el poder de su fe. A partir de este momento les presentamos su programa Las Palabras de Gracia para tu vida. Ahora soy hijo del destino. Desde que a mi vida Dios vino. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. Ahora soy hijo del destino. Desde que a mi vida Dios vino. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. Muy buenos días tengan todos los que están escuchando esta hermosa radio, esta radio que trae palabra de bendición, palabra de lo alto, palabra divina. Disculpen, mi nombre es Rosemary Torrico y pertenezco al Ministerio Palabras de Gracia, donde nuestro pastor, bendecido, ungido, preparado, equipado, para darnos buenas enseñanzas, es el pastor Alberto Velasco y su esposa Judith de Velasco. Ambos hacen el esfuerzo, no diría esfuerzo, hermanos, sino que hacen todo lo que está en sus manos para darnos ese alimento espiritual que necesitamos todos. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, le invitamos en la calle Baptista, número 132, entre Colombia y Heroínas. Será bienvenido. Ahora, mire, nosotros vamos a ver tantas cosas que el Señor nos dio. Hemos ido aprendiendo a lo largo de estas semanas con la hermana Cristina, la pastora Judith, el hermano Omar, el pastor y también el pastor Copeland en sus videos. Nos han enseñado bastante de principios básicos, como hablaba el hermano Omar, de autoridad, y la hermana Cristina también, que hablaba de lo que somos, cómo nos podemos gozar, cómo el Señor ha derramado tanto amor en nosotros. Y acá anoche oraba y decía, ¿qué les puedo hablar a mis hermanos? Hemos ido revisando varias enseñanzas del Instituto Bíblico y empecé a reunir las promesas que el Señor nos ha dado y cómo es en la vida diaria, cómo es que de la palabra no está como inalcanzable, sino es a diario lo que tenemos. Y vayamos gozándonos de estas promesas que pude compilar para ustedes, hermanos. La primera, hermanos, es hermosa. Dice la palabra, te daré fuerzas, dice el Señor. En Isaías 40:31, en una versión dice, pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas. ¿Cuál es el requisito? Confiar en el Señor. Yo confío plenamente. ¿Y tú, mi amado hermano, tú, mi amado amigo, confías en un Dios? Y entonces Él nos dice, tendrán nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas. Podrán correr sin cansarse y sin fatigarse. Hermano, miren, podrán volar como las águilas. No sé si tú has tenido la oportunidad de ver cómo vuelan. Yo en vivo y en directo la vi a un águila paradita que esperaba que vuela, pero no volaba. Pero en videos, qué hermoso es su vuelo, hermano. Así podremos volar con las fuerzas que el Señor nos da, nuevas fuerzas, dice, sin cansarse,
y podrán caminar sin fatigar. En otra versión dice, pero los que tienen su esperanza puesta en el Señor, renovarán sus fuerzas. ¿Cuál es el requisito? Tener esperanza puesta en el Señor. Confianza es más lindo que esperanza. Fe es mejor que esperanza, pero si tenemos esa fe puesta en el Señor, renovaremos nuestras fuerzas, dice, amados. Con razón la Biblia nos dice que podemos vivir. El Señor quiere que vivamos hasta los 120 años. ¿Te imaginas tú, hermana, que tienes 50, te falta 70 años más para vivir? Pero cada vez se renovarán tus fuerzas, como dice la palabra. Les crecerán águilas, dice en esta versión, como a las águilas. Correrán sin fatigarse y caminarán sin cansarse. Esta es una promesa que nos ha dado, hermana. Tendremos fuerzas, no nos veamos inútiles. Yo ya no puedo más, no puedo caminar. No, renovemos, porque el Señor nos dice, tendrán nuevas fuerzas. Qué hermosa promesa, belleza. Vayamos con la segunda herencia que nos da. Te proveeré, dice el Señor. Efesios 3:20 dice en una versión, a Dios sea la gloria, pues por su poder eficaz que actúa en nosotros, Él puede hacer muchísimo más de lo que nos podemos imaginar o pedir. Disculpen. Él nos puede dar, nos puede hacer más de lo que nosotros nos imaginamos o podemos pedir. En otra versión dice, a Dios que desplegando su poder sobre nosotros es capaz de realizar todas las cosas incomparablemente mejor de cuando pensamos o pedimos. Imagínense, nosotros estamos pensando un departamento, 3 dormitorios, cocina. Y el Señor está pensando, no departamento, una casa, 6 dormitorios, que pongamos nuestra oficina, nuestro gimnasio en uno de los dormitorios, y que otros dormitorios sirvan para alojar a gente que viene a predicar la palabra de Dios, ministros, profetas que vienen a Cochabamba. Tu casa está lista. Ese es el plan de Dios. Dice acá, nos dará muchísimo más de lo que nos podemos imaginar o de lo que nosotros podemos pedir. Dime, hermano querido, si esa no es una promesa hermosa, si esa no es algo que nosotros logramos a diario. Te estás imaginando un negocio chiquitito con muebles apenas hechos por cubrir, diremos, para apoyarse, sentarse en unas sillas de plástico. Y el Señor te tiene un edificio, 2 pisos para ti, donde puedan venir tus clientes, donde puedas conversar con una oficina bien presentable para que vengan a conversar de la palabra, de tu negocio, cualquier cosa. Así es lo que nosotros nos imaginemos, poquito, pero el Señor nos tiene muchísimo más por el poder que tiene Él en nosotros. Todas las cosas incomparablemente mejor de lo que pedimos. Ese es, te proveeré, nos va a dar. Hermano, no pienses poquito, porque si tú piensas poquito, así poquito te va a dar. Sueña, visualiza, y el Señor te va a dar, porque es capaz, es el Creador. La segunda promesa que pasamos está hermoso. Pero miren, antes de pasar a la tercera, dice otra versión, traducción en lenguaje actual, ¿qué dice? Dios tiene poder
para hacer mucho más de lo que pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Qué hermoso. No nos podemos imaginar lo que Dios puede hacer. Nos puede dar mucho más de lo que pedimos. Así que no te olvides compartir con tu vecino que está pensando, oye, ¿cómo me aconsejas? Estoy pensando abrir un localcito o vender en la puerta de este lugar. No, el Señor está preparado para darnos mucho más. Mucho más. ¿Cuál es el requisito? Confiar en Él. Simple. Las cosas de Dios son simples. Tercera promesa hermosa. Dice, estaré contigo. En Josué 1:9. Yo me acuerdo siempre de la librería Josué 1:9, donde hay lindas cosas y son tan amables, diferentes para atender. Josué 1:9, ¿qué dice? ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, dice en esta versión, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hermano, no dice si vas a Santa Cruz o a Tarija o a Sucre, te dice donde quiera que tú vayas, estaré contigo. Así es una promesa. O sea, no te sientas solo. Estás viajando, estás dejando a tus hijos y estás viajando en un negocio. No tengo dónde llegar. Ay, ¿qué voy a hacer? No temas. Planifica, pero no te olvides que el Señor estará contigo por donde quiera que tú vayas. Y escucha la traducción de lenguaje actual. Dice, yo te pido, Juanita, yo te pido, amiga, yo te pido, Luz, yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas. ¿Estamos solos? No. Te pido, nos dice, que seas fuerte y valiente. Yo creo que no hay cristiano que esté debilucho. Y si hay, recordémosle, compartamos. Si tú ves a una hermana que está un poco débil, recuérdale Josué 1:9 y recuérdale que Dios le dice a tu amiga que seas fuerte y valiente. Amiga, sé fuerte y valiente, así nos dice el Señor. Dile, hermano, compartí lo que aprendas. No te desanimes ni tengas miedo, porque soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas, en el campo, en la ciudad, de noche, de día. Dígame que no es otra hermosa promesa. Estaré contigo. No te olvides, hermana, estará con nosotros. Pasamos a la cuarta hermosura de promesas. Dice, te responderé. Miren, hasta ahora nos dará fuerzas, nos proveerá, estará con nosotros. Y ahora dice, te responderé. Jeremías 33:3, ¿qué dice en la Biblia? Clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Este verso hemos escuchado a mí, no, pero el Señor dice, clama a mí y yo te responderé, te revelaré. Pero digámoslo con fortaleza y creyendo. Clama a mí y te responderé. Y te revelaré cosas grandes e inaccesibles. O sea, no hay acceso a esas verdades, a esas cosas que el Señor te da, a no ser que tú seas su hijo, a no ser que tú creas, a no ser que tú te enteres leyendo. ¿Qué cosas grandes e inaccesibles nos los va a decir? Y en la otra Biblia del lenguaje actual dice, de Dios habla hoy, en esa versión dice,
Llámame y te responderé y te anunciaré cosas grandes y misteriosas que tú ignoras. O sea, te responderé, porque cuando tú llamas a una puerta, la puerta se abre. Cuando tú llamas a Dios, Él te responderá. Y aparte de responderte, te anunciará cosas grandes y misteriosas. En otra versión dice, te comunicaré cosas importantes y recónditas que tú no conoces. Que recónditas, que están ocultas. Importantes cosas que están ocultas. Eso va a pasar, hermano. ¿Qué tienes que hacer? Ser su hijo, leer la palabra, confiar. Si dice así la palabra, pues es así, hermanos. Te responderé. Vayamos con la primera, te daré fuerzas. La segunda, te proveeré. La tercera, estaré contigo. La cuarta, te responderé. Y la quinta, ¿qué creen? Te haré descansar. Nos hará descansar. ¿Qué dice la palabra? Mateo 11:28. En la versión de LBLA, perdón, no me acuerdo. La versión que es más parecida al griego, hermano. Dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Hermanos, ¿cuántos nos hemos sentido cansados, agotados, cargados? Personalmente, mis dos hijas son mi tesoro y siempre lo han sido. Tenía la ayuda de mi esposo, pero llega un momento que estás cansada, agotada. Y te dice el Señor, yo os haré descansar. Eso es en la parte física, natural. Pero cuando tú estás cargada de circunstancias que tú no has sabido escucharle al Señor y sigues en esas circunstancias de cansancio, preocupado por tu hija que ya tiene 30 y tantos años, preocupado de continuar dándoles el alimento y sirviéndoles cuando vengan, preocupado porque cómo les irá en el trabajo, ha viajado y mi hija cómo estará. Esa angustia, esta preocupación no es buena, hermanos. Todo tiene su tiempo. A los hijos puedes atenderlos cuando son niños, cuando ellos no pueden hacer. Y aprovecho para un consejo. Tu hijo, tu hija está estudiando, está trabajando. Llega a la casa, tiene todo. Y se pone a ver el internet, a responder y a whatsappear, como se dice. Ponle tarea, hermano. Hermana, no hagas tú con la cocina poner la mesa, ir a comprar pan, refresco. Ponle tú su actividad, porque todo tiene que ser en equipo. Uno de tus hijos puede dedicarse a poner la mesa todas las veces que viene del trabajo. Llega rapidito, se lava las manos y pone la mesa. Y va a comprar refresco y tiene el pan. El otro que recoja todas las cosas después de almorzar. Toma 5 minutos, hermano. Es ayuda. No hagas todo. No te angusties. No te canses. Delega. Pero vayamos a la palabra. ¿Qué dice en Nueva Traducción Viviente? ¿Qué dice? Luego dijo Jesús, venid a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso, dice la palabra, hermano. ¿Cuál es tu carga? ¿Cuál es nuestra carga? Dice, yo les haré descansar. Vengan a mí todos los que estén cansados, y Él nos hará descansar, hermano. Tu preocupación no es confiar en Dios. ¿Estás haciendo tú por tu propia cuenta? El Señor dice que nos dará reposo.
Miren la otra versión, traducción en lenguaje actual. Estamos hablando de que nos hará descansar. Dice, ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar, dice la palabra. Vayamos pues a Él, hermano. ¿Acaso tú no quieres un descanso, un reposo? Sí, y esa es su promesa. Yo te haré descansar. Vayamos a la sexta. Por ahora tengo 10, pero son más de 600 promesas. Me quedo chica. Leí algún libro, ¿cómo son las promesas del Señor? Creo que son 800. No quiero alejarme, pero son altísimas promesas que nos da. Lo he compilado. 10. Vayamos por la sexta. ¿Qué dice? Te ayudaré. ¿Quién nos va a ayudar? Nos ayuda nuestra hija, nuestro esposo, nuestra mamá. Pero Dios nos ayuda. Dice en Isaías 41:13. Porque yo soy el Señor tu Dios, que sostendrá tu diestra, que te dice, no temas, yo te ayudaré. En la versión Dios habla hoy, dice, porque el Señor tu Dios, dice, te he tomado de la mano, te dice, no tengas miedo, yo te ayudo. Me recuerdo cuando mi papi siempre nos llevaba a caminar y él no nos veía si estábamos bien, si nos habíamos caído. Él iba por delante a subir cerros y nosotros detrás de él. Nunca se ha dado la vuelta a decirnos, te ayudaré, te falta algo, dame la mano, te jalaré, porque él sabía que nosotros estábamos preparadas. Pero aún el nuestro Padre, mire que dice, en otra versión dice, yo soy tu Dios y te he tomado de la mano. No deben tener miedo porque cuenta con mi ayuda, dice el Señor. Nos va a ayudar, es una promesa. Te ayudaré. Estás caminando todavía por sendas bien tenebrosas o bien duras. Dame la mano, sostendré tu diestra, dice el Padre. Oh, qué bendecido. Otra cosa más por dar gracias a Dios. Miren la séptima, dice, nunca te desampararé. En Hebreos 13:15 dice, sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis. Y lo que viene es lindo, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Pero ¿qué está diciendo antes, hermano? Que tu carácter sea sin avaricia, estés contento con lo que tienes. En otra versión Dios habla hoy, no amen el dinero, conténtense con lo que tiene, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. O sea, no es necesario que tengas plata grande para decir, yo puedo irme en avión, yo puedo contratar, yo puedo hacer esto. No importa que no puedas ir en un avión, vayas en un bus. Pero Él dice, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Dice la versión otra, que la fiebre del dinero no se apodere de ustedes. ¿Por qué dice esto en todas las versiones, hermano? Porque a veces uno se siente fuerte con dinero, se siente potentado con dinero, se siente empoderado solo con dinero. Dice, conténtese con lo que tienen, porque aún así el mismo Dios ha dicho, nunca te abandonaré, jamás te dejaré solo. Hermanos, no estamos solos, jamás te dejaré solo. Y vuelvo a decir, si la Biblia lo dice así, es así. Vayamos al 8 que ya voy a terminar. Te bendeciré, dice, hermanos. Te bendeciré en Hebreos 8:14. ¿Qué dice? Diciendo ciertamente, te bendeciré y ciertamente te multiplicaré.
Ahora esa multiplicación tiene tanto significado. Nos multiplicará en la tierra, en hijos, en provisión, en casas. Te multiplicaré. Otra versión dice, ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. ¿Y quiénes más son, hermanos, los bendecidos? Nuestra descendencia. Como Abraham fue bendecido y nosotros también, porque somos descendencia de él. El 9, tengo un plan para tu vida, dice el Señor. No es que tu vida vas a estar deambulando y no saber qué hacer. Preguntas a tu amiga, ¿ahora qué estás haciendo? Nada, aquí, no sé. Estoy pensando, y ya tienes 60 años, por si 55. No, dice el Señor, tengo un plan para tu vida. En Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. La otra versión dice, yo conozco mis designios sobre ustedes, oráculo del Señor. Son designios de bienestar, no de desgracia, pues les ofrezco un futuro y una esperanza. Y dice en la versión traducción lengua actual, mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Eso es, diremos, lo que nos da un futuro lleno de bienestar. ¿Qué tenemos que hacer? Creer, estudiar la palabra, estar sobre las cosas. Y el último, hermano, te amo, dice el Señor en Jeremías 31:3. En la versión dice, desde lejos el Señor se le apareció diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te he traído por misericordia. Y en otra versión, la Nueva Versión Viviente dice, porque hace mucho tiempo dije a Israel, yo te he amado, oh pueblo mío, con amor sin fin. Así nos ama el Señor, con amorosa bondad te he atraído hacia mí. La versión otra dice, se le mostró al Señor, te quise con amor eterno, por eso he prolongado mi favor. Y la otra versión dice, porque nunca dejaré de tratarte con bondad. Qué amoroso. Jehová se manifestó a mí desde lejos, dice en la versión Valera, la versión 77. Con amor eterno te he amado, por tanto te he atraído a mí con mi gracia. Nos ama, hermanos. 10 cosas que nosotros nos podemos agradecer y estar seguros. Nos dará fuerza, nos proveerá, estará con nosotros, nos responderá, nos hará descansar, nos ayudará. Nunca te desampararé, dice, te bendeciré, tengo un plan para tu vida y te amo. Espero que les haya gustado como a mí. Bendecidos, repitan eso, que estará conmigo, me hará descansar, me dará fuerzas, hermanos, todo el día. Y lo que tú aprendas, enseña. Lo poco que sepas, enseña a los demás. Tengan un hermoso día y continúen escuchando los audios, la palabra del Señor a través del pastor Copeland. Hasta luego. Deben caminar en la plenitud de lo que Dios hizo en la cruz. Deben caminar en el poder del Dios Todopoderoso. Dios no hace acepción de personas. Él no hizo esto para dejarte fuera. Hoy tengo una tarea muy especial por delante al enseñarles. Así que abramos nuestras Biblias en Romanos, capítulo 4. A lo largo de estos mensajes, evaluaremos, leeremos
Estudiaremos y veremos muchas escrituras, y si tienes tu Biblia, úsala para estas enseñanzas. Amén. Romanos 4. Verso 16. Por eso, la promesa es por fe para que sea por gracia. Bien, ¿comprendes lo que significa? Es como si alguien dijera, estoy diciendo esto con este propósito. Por esta razón te lo digo, con este fin. Porque ¿sabes qué? Lo quiero de esta manera. Y por eso lo digo. Ahora, eso es lo que Dios le dice a Pablo por medio del Espíritu Santo. La promesa es por fe, para que sea por gracia, a fin de que sea firme para toda su descendencia. Todos, no unos pocos, todos deben caminar en la plenitud de lo que Dios hizo en la cruz, deben caminar en el poder del Dios Todopoderoso. Dios no hace acepción de personas. Él no hizo esto para dejarte fuera. Pero hermano Copeland, yo no tengo esa clase de fe. Jamás vuelva a decir eso. Es un insulto a la cruz y a la sangre de Cristo. No tienes que presionarme así. Te voy a presionar. Así son las cosas. Dios me presiona a mí y yo a ti. ¿Entiendes? Amén. Oh, sí. Nacimos de nuevo, dice la Biblia, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y mora por siempre. Y es que nacemos sin defectos espirituales. Tuvimos el mismo nuevo nacimiento, tenemos el mismo espíritu, tenemos la misma fe, la misma esperanza, todos recibimos lo mismo, y esto no es algo extraño. Jesús es el autor de nuestra fe, tenemos su fe. ¡Wow! Perdieron su oportunidad para decir amén. Amén. Es algo que necesitamos comprenderlo y asirnos de ello, a fin de que sea firme para toda su descendencia. Hablaremos de la absoluta certeza de la palabra de Dios, no solo para la que es por la ley, sino para la que es de la fe de Abraham. Él es padre de toda la raza humana. Bien, ahora vamos a retomar desde lo que dijo. Él dijo, es por fe, para que sea por gracia. Entonces, si es por gracia, no tengo ventaja alguna sobre ti, ni tú tienes ventaja sobre mí. Si es por gracia, entonces nuestra raza, cultura o el color de nuestra piel no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos hablando. Amén. Tal vez alguno diga, bueno, no tuve la oportunidad. Ahora que estás sentado allí, tienes las mismas oportunidades que todos. Amén. Ahora, es por la fe para que pueda ser por gracia. Ahora, gracia significa que Dios te tratará exactamente como a Jesús. No hay nadie más inteligente que tú. Ninguno es más apuesto que tú. Y desde luego, nadie viene de una familia mejor. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Oh, sí! Hablamos de la mejor familia. Eres coheredero con Cristo Jesús. Lo crees y caminas en fe.
Por tanto, no se basa en lo que ganas ni en tu conocimiento y tampoco está basado en tus propias habilidades. Amén. Es por la sangre, en el nombre y la palabra. Aleluya. ¿Has notado cuánta gente le dice a Dios que no está preparada cuando los llama? Como que si Dios no lo supiera. Amén. Sí. Un hombre le dijo a otro: hace tiempo que no te veo. ¿Volviste a la escuela como dijiste que harías? Oh, no. ¿Por qué? Porque lo que iba a hacer requería 10 años de estudio. Bien, respondió el primero. ¿Y eso qué tiene que ver? Él dijo: hombre, estás bromeando. Terminaría a los 38 años de edad. Si no lo haces, también tendrías esa edad en 10 años. Sería lo mismo. ¿Cuán incapaz serás dentro de 10 años si sigues desobedeciendo a Dios? No discutas con Él. La única palabra del creyente debe ser sí. Sí. Dios solo tiene que decir tu nombre, sí. Pero ni siquiera sé qué era, no importa lo que era. Dios tiene el dinero y el tiempo. Tiene la voluntad, tiene el poder, sabe cómo. Amén. Sí. Oh, sí. Solo debes decir sí. ¿A dónde vamos? De eso está hablando Dios, ¿ves? Esa actitud de fe te pone en la esfera de la gracia. Y donde abunda el pecado, ¿qué sobreabunda? La gracia. Esa es tu meta permanente. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. ¿Y de qué semilla hablan? Bien, Galatas 3:29 dice: si sois de Cristo, le pertenecen. Descendientes de Abraham sois. Y herederos de Dios. Herederos de la promesa. Quiero preguntarte algo. ¿Abraham era pobre? ¿Abraham era enfermizo? ¿Murió joven? ¿Eres heredero según la promesa? Sin esa promesa, él hubiera muerto en la quiebra y siendo joven. Hubiera muerto en Ur de los Caldeos adorando a la luna. Sin nada. Hoy, Él es padre de muchas naciones. Ustedes son herederos de esa promesa. Bien, quisiera hablarles ahora de eso mismo, pues veo que están listos. Estamos en el capítulo 4 del libro de Romanos, versículo 13. Algunos ya tienen la fe suficiente para creer esto. La promesa de que sería heredero del mundo fue dada a Abraham o a su descendencia. ¡Wow! Heredero del mundo. Piensa con quién has hecho pacto. Jesús, después de resucitar de los muertos, momentos después les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y prediquen el evangelio por todo el mundo, y en mi nombre echarán demonios. Pondrán manos sobre enfermos y sanarán. ¡Aleluya! ¿Lo ves? Bien.
La promesa de que sería heredero del mundo fue dada a Abraham o a su descendencia, no por la ley, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley, son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. La ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso la promesa es por fe, para que sea por gracia. Así la promesa queda asegurada a toda su descendencia. No solo para la que es por la ley, sino también de la fe de Abraham, el padre de todos nosotros. Como está escrito, subrayen eso, ya lo van a poder comprender más adelante. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, delante de Dios. Bien, en mi Biblia hay un indicador que señala la palabra delante. Si nos fijamos en las referencias cruzadas, dice como aquel. Leámoslo así. Como está escrito, te he hecho el padre de muchas naciones. Como aquel en quien creyó. Es decir, Dios que da vida o resucita a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Fueran es tiempo pasado, presente o futuro. Pasado, ¿verdad? Noten eso. Él creyó en la esperanza contra la esperanza, que habría de ser padre de muchas naciones conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y su fe no se debilitó. Su fe no se debilitó y no se debilitó en la fe. Esto es lo que estaremos viendo. ¿Qué es una fe débil? ¿Qué significa no flaquear en la fe? ¿Cómo lo logramos? No se trata de si tienes fe o no, si has hecho a Jesús de Nazaret el Señor de tu vida. Dice la Biblia, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12 habla de la medida de fe que Dios repartió a cada uno, no una medida, sino la medida. Algunos malinterpretan lo que Jesús dijo cuando habló del grano de mostaza. Cuando dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, Él no dijo, si tuvieran un tanto así de fe. Bien, eso también es cierto. Pero Él más bien se refería a la historia que les acaba de enseñar acerca de cuando el sembrador siembra la palabra. Si tuvieras fe, así como un grano de mostaza, la podrías plantar y así crecería. Le pidieron, Señor, aumentanos la fe. Y Él, en vez de decirles cómo aumentar su fe, les dijo que ya sabían qué hacer para que su fe creciera. Tenían que plantarla. Pues en el capítulo 4 de Marcos, Jesús dijo que el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. Ahora, teniendo estos principios en mente, pensemos detenidamente bien en ellos. Regresemos y leamos con mucho cuidado. Dice, y su fe no se debilitó al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Ella tenía unos 90 años, pero la edad no era el único problema en el que piensa. Sara siempre fue estéril, nunca había podido tener hijos, habían tenido ese problema, lo enfrentaron durante toda su vida matrimonial.
lo habían tenido frente a sus ojos por mucho tiempo, décadas tras décadas, año tras año tras año, ¿lo ven? Pero él no dudó al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó, ni fue incrédulo a la promesa. Aquí la Biblia define bíblicamente lo que es la incredulidad. Es dudar lo que Dios ha prometido. Dudar es como decir, sí, pero... Dudar de la promesa de Dios, sí, pero... Según mi diccionario, la palabra pero significa contrario a lo que le antecede. Cariño, te amo, pero... Cuando digo te amo, ella no prestó atención, mas al decir pero, sí quiso saber. Cariño, eres bella, pero... Oh, ¿y qué más? Más te vale cerrar la boca. Sabe que al decir pero, intentas negar algo. Oh, sí, hermano Copeland, usted ya sabe que lo amo, pero... La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a alguien. Aunque lo conozcas hace años, si no creen lo que dices, no existe una relación. Hombre, eres genial, pero no creo nada de lo que dices. La Biblia define la incredulidad. De hecho, no es no creer. La incredulidad no existe, pues Dios te creó para que seas un creyente. Un esquizofrénico no sabe en qué cosas creer. Bien, piénselo con cuidado. Él cree en cosas medio raras, cree en 2 o 3 cosas a la vez, y porque cree eso, los demás lo llaman loco. Pero él cree. Todos creemos en algo, pues yo no creo eso. Bien, ¿en qué crees? Te diré lo que creo. La incredulidad es creer en algo erróneo, es dudar de la promesa de Dios, es creer algo diferente a lo que Dios dijo en su palabra escrita. La palabra escrita de Dios. Bien, ya esto quedó aclarado. Tampoco dudó por incredulidad a la promesa, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Eso da gloria a Dios. No entiendo por qué es que creemos la mentira que el diablo nos da, de que Dios se glorifica con la enfermedad, de que Dios se glorifica con nuestra pobreza. Cuando la Biblia dice muy claro en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, Él se hizo pobre para que seamos enriquecidos. Rico no es una mala palabra. Dilo. Rico. ¿Viste? ¿No te partió un rayo? ¿No te caíste de la silla? ¿Ni te dio lepra en la mano derecha? Dios es rico. Amén. Ahora, lo que ofende a Dios es enriquecerse sin contar con Él, sino con el mundo. Dice la Biblia que el impío prospera en el mundo, pero ¿cómo prospera el justo? Prosperamos en Dios. ¿Ven? Hay una diferencia. Oh, dinero sucio. El dinero no es malo, mala es la gente que lo tiene en sus garras y no lo quiere soltar. El dinero refleja a quien lo tiene. Si es malo,
Su dueño es malo. Él no dudó de la promesa de Dios. Verso 21. Plenamente convencido. Escuchen esa declaración. Es de mucha, pero mucha importancia. Es de alta prioridad. Muchos creyentes son bautizados en el Espíritu Santo y creen en la sanidad divina. Pero si no pasan tiempo con la palabra de Dios, y leeremos esta porción de la palabra y la analizaremos próximamente. Esta es parte de la tarea que me he propuesto realizar. Conocer esto. Tienes un espíritu, tienes un alma compuesta de mente, voluntad y emociones, y ambos habitan en un cuerpo de carne. Ahora, cuando tu cuerpo muere, estar ausente del cuerpo es estar con el Señor. Lo sabemos, si lo conoces. Tu cuerpo no puede vivir sin alma y espíritu en él. Pero el alma y el espíritu pueden vivir mejor sin el cuerpo. Amén. Ahora, cuando entiendes que tu espíritu, que tu verdadero yo tiene sus propias funciones. Para simplificarlo, tienes entrañas espirituales tanto como físicas. Las entrañas físicas están ahí para cumplir ciertas funciones. Por eso es que para mí es asombroso cuando la gente dice, la verdad es que no siento que tengo fe. Bien, contéstame esto. ¿Sientes que tienes hígado? Sabes que sí, pero no lo sientes. Quizá digas, mi hígado me está molestando. No, a menos que funcionara mal. Y si así fuera, dirías, ¿será mi hígado? No. No, a menos que un doctor te diagnostique que algo anda mal. Tu ser espiritual, eso es de vital importancia. Preste atención. Tu hombre espiritual renace cuando naces de nuevo por medio de la obra del Espíritu Santo. ¿Lo ves? Amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, bondad, templanza. ¿Lo ves? Todo nació en ese momento. Está ahí. Lo sientas o no lo sientas, lo capten tus emociones o no, no tiene nada que ver con eso. Si Jesucristo es el Señor de tu vida, si naciste de nuevo, dice la Biblia, todo aquel que cree en Jesucristo es nacido de Dios. No es una metáfora ni lenguaje figurado, sino es la realidad.